El 13 de julio de 2024 ocurrió uno de los hechos más impactantes de la política estadounidense en décadas. Durante un mitin de campaña en Butler, Pensilvania, el entonces candidato presidencial Donald Trump fue víctima de un intento de asesinato frente a miles de personas y decenas de cámaras de televisión. En cuestión de segundos, un acto político se convirtió en una escena de caos que dio la vuelta al mundo. Mientras Trump hablaba desde el escenario, comenzaron a escucharse varios disparos. Instintivamente, giró la cabeza hacia la derecha, un movimiento que probablemente evitó que el impacto fuera mucho más grave. Una bala rozó la parte superior de su oreja derecha, provocándole una herida visible. Casi de inmediato, agentes del servicio secreto corrieron hacia él. Lo cubrieron con sus cuerpos y lo sacaron del escenario mientras el público intentaba comprender qué estaba sucediendo. Antes de abandonar el lugar, Trump levantó el puño y gritó, "Fight, fight, fight", una imagen que rápidamente se convirtió en una de las fotografías más representativas de la campaña presidencial de 2020. Esa imagen recorrió el mundo en cuestión de minutos y pasó a formar parte de la historia política de Estados Unidos. Pero, mientras las cámaras enfocaban al candidato, otra realidad mucho más trágica estaba ocurriendo entre el público. Uno de los asistentes, Cory Comperatore, murió al ser alcanzado por un disparo. Otras 2 personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos. El atentado dejó claro que no se trató únicamente de un ataque contra un candidato presidencial, sino de un acto de violencia que también cobró la vida de un ciudadano inocente. Pocos minutos después, comenzó una enorme operación policial. Agentes locales, estatales y federales acordonaron toda la zona mientras equipos especializados buscaban al responsable. El tirador había disparado desde el techo de un edificio cercano al lugar del mitin, ubicado fuera del perímetro inmediato del escenario, aprovechando una posición elevada con una línea de visión directa hacia Trump. Francotiradores del servicio secreto respondieron al fuego casi inmediatamente y abatieron al atacante en el lugar. La amenaza terminó en pocos segundos, pero las preguntas apenas comenzaban. Horas después, el FBI identificó oficialmente al atacante como Thomas Matthew Crooks, un joven de 20 años residente de Bethel Park, Pensilvania. Desde ese momento comenzó una investigación de enormes dimensiones. Los agentes registraron su vivienda, analizaron sus dispositivos electrónicos, entrevistaron a decenas de testigos y recopilaron cientos de fotografías y videos grabados por asistentes al evento. Una de las primeras preguntas fue si existía una conspiración detrás del ataque. Sin embargo, conforme avanzó la investigación, el FBI informó que la evidencia disponible indicaba que el atacante actuó solo, aunque continuó investigando todas las posibilidades para descartar la participación de otras personas. Hasta ese momento, no existían pruebas públicas que demostraran la existencia de una red organizada detrás del atentado. El motivo del ataque también generó enorme interés. Los investigadores analizaron el historial digital del atacante, sus movimientos previos y sus comunicaciones, pero durante meses no pudieron establecer con certeza una motivación definitiva. Esa ausencia de una explicación clara alimentó innumerables rumores en redes sociales, donde comenzaron a circular teorías que atribuían el atentado a distintos grupos políticos, agencias gubernamentales e incluso montajes cuidadosamente planeados. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones fue respaldada por pruebas verificables. Diversas organizaciones dedicadas a la verificación de información señalaron que muchas de esas publicaciones utilizaban imágenes fuera de contexto, videos editados o afirmaciones sin evidencia. Las autoridades mantuvieron que la investigación seguía basada exclusivamente en pruebas forenses, testimonios y evidencia física. Otro aspecto que generó fuertes críticas fue el desempeño del servicio secreto. Expertos en seguridad comenzaron a preguntarse cómo un atacante logró acceder a un techo con una vista directa al escenario, permanecer allí varios minutos y efectuar varios disparos antes de ser neutralizado. Incluso el propio FBI reconoció públicamente
que resultaba sorprendente que el agresor hubiera podido abrir fuego antes de ser detenido. Las investigaciones posteriores examinaron la coordinación entre el servicio secreto y las fuerzas policiales locales, los protocolos de vigilancia del perímetro y la identificación de posibles amenazas antes del evento. El objetivo era determinar qué falló para evitar que un atacante llegara a una posición tan peligrosa. Mientras tanto, el atentado tuvo un enorme impacto político. La imagen de Trump abandonando el escenario con sangre en el rostro y el puño levantado se convirtió en un símbolo de resistencia para millones de sus seguidores y pasó a ocupar un lugar central en la campaña presidencial de 2024, a pesar de la enorme cantidad de información que circuló durante los días siguientes. Hay una diferencia importante entre las preguntas abiertas y las afirmaciones comprobadas. Las investigaciones oficiales continúan siendo la principal fuente para establecer qué ocurrió realmente, mientras que muchas teorías difundidas en Internet nunca han sido respaldadas por evidencia verificable. Separar los hechos de las especulaciones es esencial para comprender uno de los acontecimientos políticos más impactantes de los últimos años. A medida que pasaban las horas, comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre cómo se desarrolló el ataque. Los investigadores reconstruyeron la secuencia de los acontecimientos utilizando videos grabados por asistentes, imágenes de cámaras de seguridad, comunicaciones de las fuerzas del orden y evidencia recogida en el lugar. El objetivo era responder una pregunta que millones de personas se hacían. ¿Cómo pudo ocurrir algo así en un evento protegido por uno de los esquemas de seguridad más sofisticados del mundo? La investigación determinó que el atacante llegó a las inmediaciones del mitin antes de que comenzara el discurso. En distintos momentos, fue visto por algunas personas que se encontraban cerca del lugar. Incluso varios asistentes afirmaron haber notado su presencia sobre el techo de un edificio cercano y alertaron a las autoridades. Esos testimonios fueron posteriormente analizados junto con los registros oficiales para determinar exactamente cuándo fue detectado y qué respuesta se dio en ese momento. Uno de los aspectos más examinados fue el edificio desde el cual se realizaron los disparos. La posición ofrecía una línea de visión directa hacia el escenario y estaba ubicada fuera del perímetro inmediato donde se encontraba el público. Esa circunstancia abrió un intenso debate entre especialistas en seguridad, quienes cuestionaron si esa estructura debía haber sido asegurada antes del inicio del evento. Las investigaciones del Congreso estadounidense y de distintos organismos federales comenzaron a revisar cada decisión tomada durante la planificación del mitin. Se analizaron mapas, planes de seguridad, distribución de agentes y protocolos de coordinación entre el servicio secreto y las autoridades locales. Cada minuto previo al atentado fue revisado con el propósito de identificar posibles errores. Mientras tanto, el servicio secreto enfrentó una presión sin precedentes. Legisladores de ambos partidos solicitaron explicaciones públicas sobre lo ocurrido. Las audiencias celebradas semanas después estuvieron marcadas por preguntas insistentes acerca de la planificación de la seguridad, la comunicación entre los distintos cuerpos policiales y el tiempo que transcurrió, desde que surgieron las primeras alertas hasta que se produjeron los disparos. La magnitud de las críticas fue tal que la entonces directora del servicio secreto, Kimberly Chittle, compareció ante el Congreso para responder por las fallas detectadas durante el operativo. Durante esa comparecencia, reconoció que el atentado representó uno de los mayores fracasos operativos de la agencia en décadas. Poco tiempo después, presentó su renuncia en medio de una creciente presión política y pública. Mientras las responsabilidades administrativas comenzaban a discutirse, los investigadores continuaban concentrados en reconstruir el perfil del atacante. Revisaron sus antecedentes escolares, su actividad en Internet, sus dispositivos electrónicos y sus movimientos durante los meses anteriores al atentado. Sin embargo, establecer un motivo claro resultó mucho más difícil de lo esperado. Las autoridades encontraron indicios de que había buscado información sobre figuras públicas, eventos masivos y ataques anteriores. También analizaron sus búsquedas en Internet
y el contenido almacenado en sus dispositivos electrónicos. A pesar de ese extenso trabajo, los investigadores señalaron que no existía evidencia suficiente para atribuirle una motivación política definida ni demostrar vínculos con organizaciones extremistas. Ese vacío de información fue aprovechado rápidamente por las redes sociales. En cuestión de horas, comenzaron a circular miles de publicaciones asegurando que el atentado había sido organizado por distintos grupos o instituciones. Algunas versiones afirmaban que todo había sido un montaje. Otras aseguraban que existía una conspiración política de gran escala. Sin embargo, ninguna de esas afirmaciones fue respaldada por pruebas verificables. Las plataformas digitales se llenaron de fotografías alteradas, videos editados y afirmaciones sacadas de contexto. Muchas personas compartían contenido sin verificar su autenticidad, lo que dificultó aún más distinguir entre información confirmada y simples rumores. Organizaciones especializadas en verificación de datos desmintieron numerosas publicaciones falsas que se difundieron durante los días posteriores al atentado.